dice muy buenos días, Dios te bendiga. A esta hora de la mañana de este maravilloso día vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24, del versículo 4 al 13. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiero hablar de 5 puntos fundamentales que esta palabra trajo a mi espíritu y quiero compartirlo con la iglesia. Y el tema que el Espíritu Santo me dio en esta mañana fue: descansa en Dios y persevera para que no te enfríes. Ahora está regado el tema de la pandemia, del coronavirus, en todo el mundo. Muchos hermanos me han escrito de Puerto Rico, me han escrito de aquí, de Colombia, preocupados por la situación. Que hagamos cadena de oración, que nos metamos en ayuno. Hermanos incluso que tenía tiempo que no se comunicaban conmigo, ya me están escribiendo nuevamente: pastor, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije: mira, ¿por qué se preocupan por eso? ¿Tú por qué te preocupas por eso? Jesucristo dijo que esto iba a pasar. El problema es que hay mucha iglesia hoy en día que vive esperando el arrebatamiento, y yo lo he dicho en otras prédicas, en otras enseñanzas, en otros devocionales. No va a haber arrebatamiento sin antes entrar en la tribulación, porque en la tribulación es que se va a saber quiénes son los leales, quiénes son los que están con el Señor y quiénes son los que realmente van a perseverar hasta el fin, como dice el Señor. Entonces aquí vamos a ver 5 puntos fundamentales que a través de la situación actual, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que vivir o debe vivir. El primero es que no nos debemos dejar llevar por el pánico. Él dice en el versículo 26, oirán de guerra y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad estas cosas deben suceder. Si Él dijo que eso iba a pasar, y nosotros tenemos una paz, que es la paz que Cristo nos dejó, ¿por qué entramos en pánico? No estoy diciendo que no obedezcamos a la autoridad, al presidente y a las autoridades que entraron en cuarentena y nos colocaron en una cuarentena. No, la Biblia dice que toda autoridad fue impuesta por el Señor. Entonces debemos obedecer a nuestras autoridades. Y este tiempo quizás Dios lo permite para que su pueblo se arrepienta
busque más su rostro y pueda escuchar su voz de una mejor manera. Siento en mi espíritu fuertemente que muchos que se han enfriado y se han dedicado a otras cosas y han perdido la comunión con el Señor, es el momento de retomarlo. Es el momento de dejar todas esas cosas cotidianas, el trabajo, los negocios e incluso la misma iglesia, porque nadie puede salir. O sea, es tiempo de retomar esa intimidad, esa coinonía con el Señor. Es tiempo de buscar su rostro y de saber que todas estas cosas que se están presentando es principio de dolores. Jesús dijo después de eso, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Hubo unos hermanos que me escribieron y me dijeron, ya se va a acabar el mundo. Yo les dije, mira, apenas está comenzando. Todavía la bestia no se ha manifestado. El falso profeta sí está, pero la bestia no se ha manifestado. Se tiene que manifestar. Después que vayamos por la mitad de la gran tribulación, viene el arrebatamiento. Los que permanezcamos firmes en el Señor, esos seremos salvos. Muchos se van a desviar. Le pido al Señor Todopoderoso que no permita que me desvíe, porque todos vamos a ser tocados, todos vamos a ser tentados. Van a venir tribulaciones que van a afectar a nuestra familia y que el enemigo lo va a hacer y Dios lo va a permitir para probar quiénes son finos en Él. Comenzó con esta enfermedad. Están tocando a los ancianos, los adultos mayores, y eso nos afecta a todos los que tenemos nuestros padres vivos. Pero en la permisividad de Dios tenemos que saber que tenemos una confianza en Él. Tenemos que tener los cuidados normales que las autoridades sanitarias nos han dado. Pero si en caso tal algún adulto mayor llega a partir con el Señor en este principio de esta gran tribulación o de esta pequeña tribulación, tiene que saber que el Señor tiene salva. Pero más profundo que eso, pienso y creo muy fuertemente en mi espíritu que debemos tener un arrepentimiento en tantas cosas y en tanto orgullo, en tantas situaciones que se están manejando en el corazón del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo, para que cuando Él venga o se presenten las otras pruebas que van a venir, podamos llevarla con la paz que Él nos dejó. Porque pasa algo, ocurre algo en el pueblo. El pueblo no tiene paz y se le va la paz de Cristo. Es porque sencillamente ha perdido la comunión con ese Cristo todopoderoso, con ese Dios sobrenatural que es nuestro Padre, porque muchos no tienen Padre, muchos tienen es un Dios. Y se les ha olvidado que Cristo vino a cambiar esa mentalidad, de dejar el Dios que teníamos o que tenemos y acercarnos más al Padre. Ese es el trabajo de la iglesia, de nosotros los cristianos, confiar en las palabras de Jesús, saber que esta gran tribulación o esta tribulación que se está presentando, que es principio de dolores, es permitida por el Padre para que nosotros, sus hijos, nos acerquemos más a Él. Es tiempo de arrepentirnos de muchas cosas que están en nuestro corazón, que son inadecuadas. Es tiempo de arrepentirnos del odio, del rencor, de la falta de perdón. Es tiempo de arrepentirnos de la vanidad, del ego, de la prepotencia, de la humillación. Es tiempo de dejar todo eso atrás y volver nuestro rostro al Dios de la gloria. Y el siguiente punto dice que habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Ya la hambre está saliendo, eso lleva 2 años. En África lleva muchos más años, que ahora se incrementó por este virus que fue creado por el hombre y que muchos dicen que fueron
los americanos los que lo sacaron, o la CIA, o las fuerzas especiales. En fin, hay mucha tergiversación de información. Y se está creando un ambiente fuerte, tenso, porque la economía está decayendo. El dólar, por lo menos aquí en nuestro país, está subiendo. Pero si fue un ataque para destruir la economía de China o destruir la economía de Asia, de los Estados Unidos, ustedes tienen que saber, yo tengo que saber, que ese coletazo de lo que se va a presentar de ahora en adelante, porque la guerra comenzó viralmente, afectando la parte económica, pero bélicamente todavía no ha comenzado. ¿Sí? Y aquí dijo Jesús, habrán terremotos habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Y dice en el versículo 8, dice, sin embargo, todo esto es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán. El versículo 7, perdón, dice, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Vean lo que va a acontecer. Y eso se va a comenzar a reflejar en unos 2 o 3 años. ¿Sí? Ahora viene una recesión económica. Ahora cada país, o cada mandatario, cada gobierno, debe cerrar sus fronteras y tratar de implementar una economía cerrada, interna. El problema es que como somos países que dependemos de las grandes potencias, no nos acostumbramos a implementar nuestros propios recursos. Cuando tenemos una nación, en Latinoamérica hay naciones con tantos recursos que incluso las naciones extranjeras vienen a buscar. Pero nosotros nos volvimos dependientes siempre de todas aquellas cosas porque no buscamos a Dios, sino que buscamos siempre al hombre. Y ese es un gran error. Hoy en día las naciones de Latinoamérica y del mundo entero se van a dar cuenta de eso, porque ya la bestia está a punto de salir, ya el anticristo va a dar la cara dentro de poco. Pero nosotros tenemos que saber que esto estaba escrito, que Cristo lo dijo. Cuando pasemos la mitad de la gran tribulación, entonces vendrá el arrebatamiento, los 3 primeros años. Porque ahora va a salir el anticristo a traer fórmulas, soluciones, y entonces cuando se va a crear una sola moneda. Y los cristianos vamos a comenzar a ser perseguidos. Ahora, ¿cuánto soldado cristiano está dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a toda tu vanidad, a todo tu ego por Cristo? ¿Estás dispuesto a hacerte matar, a hacerte mochar la cabeza o a hacerte fusilar por Cristo? ¿Estás dispuesto a esperar que maten a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, por Cristo? El Señor sigue diciendo, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y el pueblo de Dios tiene que prepararse porque eso va a llegar. Los que perseveren entonces serán arrebatados. Porque los que sean arrebatados, esos van a ser salvos. Esos son los que van a venir después a gobernar con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y eso está pasando. Yo conozco predicadores que en las mismas redes sociales se tiran unos con otros y que son cristianos, hablando mal los unos de los otros, que no, que ese es un apóstata, que es un hijo del diablo, y el diablo está metido dentro del mismo ministerio, la misma iglesia de ellos, porque es que no han entendido que lo que se basa para nuestra salvación no es la crítica, no es la doctrina, es el amor, es el no juzgar, es el quedarte callado, porque es que tú no tienes el derecho de juzgar a nadie. El que te va a juzgar a ti y a mí se llama Jesucristo.
a través de su palabra. Dios el Padre, Él va a hacer su juicio. Los hermanos podrán tener una visión diferente de la que Dios te dio a ti. Pero tú no eres nadie para juzgar. ¿Tú quién te crees? No me gusta juzgar a nadie. Digo lo que dice la palabra para que la persona lo entienda y lo escuche. Y si el Espíritu Santo está en su perfecta voluntad y Dios los quiere tocar, se arrepientan y se encarrilan en el camino. Pero yo no sé el propósito o lo que Dios le está diciendo a esa persona. Según la Escritura, a mí me parece que es inadecuado, pero según el rema de Dios en la persona, puede ser muy correcto. Entonces, cuando tú comienzas a hacer una crítica contra algún hermano, automáticamente la ira de Dios va contra ti. Porque eso es un rencor. Y la mayoría de personas que critican a otras es porque no están en la capacidad, ni mental ni espiritual, de aceptar lo que ese hermano o esa hermana está haciendo porque Dios se lo dio. Y dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Eso ya está pasando. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿De quién está hablando Cristo aquí? ¿De qué amor? No el amor fraternal de entre hermanos, no. El amor hacia el Padre. El amor hacia Cristo. Eso se va a enfriar en mucho cuerpo de Cristo. Porque es necesario que eso ocurra para ser depurado. Y el Señor necesita hacer una depuración, aunque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él va a hacer una depuración. Y los que perseveren, dice aquí, el que persevere con Él, no importa lo que le pase, no importa el hambre que tenga que pasar, no importa la tribulación, venga lo que venga, el que persevere hasta el fin, que Él venga en las nubes para arrebatar a su iglesia, ese será salvo. El Señor no se va a llevar a algunos para después condenarlos, no. Porque cuando seamos arrebatados, vamos a estar en lugares de primera fila y vamos a juzgar hasta los ángeles, dice la palabra. Hay una revelación de parte de Dios en esta palabra, en estos tiempos del mal llamado coronavirus. Si la pandemia salió al mundo, Dios permitió que saliera porque nos quiere enseñar algo. Nos quiere que nos unamos, que busquemos más su rostro, que estemos más en comunión con Él. Este es un tiempo en que puedes orar más, puedes leer más las Escrituras. Yo te recomiendo que comiences a leerte el libro de Mateo en familia. Al otro día se lean otro libro. Mediten en la palabra y le pidan al Espíritu Santo, que todavía lo tenemos aquí en la tierra, que nos guíe, que nos revele cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida, para el diseño profético que Dios creó para ti, para tú como soldado o mujer guerrera. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes activar con tus vecinos, con tus amigos, con los conocidos? Tantas personas que conocen de la palabra, que son cristianos, pero son de la secreta, no comparten el evangelio ni con los mismos vecinos. Y muchas almas de esas se pierden. Es tiempo de que descanses en Dios y perseveres para que no te enfríes. Es tiempo. Medita en la palabra. Busca el rostro del Señor. Arrepiéntete de los pecados que tengas. Camina en su propósito, en la visión que Él te dio. Y prepárate, porque un buen soldado de Jesucristo siempre vive preparado y está dispuesto para toda batalla, para toda buena obra y toda buena acción que el líder le coloque. Que tengas un excelente día y que el Dios Todopoderoso, el Señor Rey Celestial, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, de quien soy, a quien sirvo, te bendiga, te ilumine y que su Santo Espíritu te llene completamente. Que Dios
te bendiga.